vida realmente es algo muy valioso, es algo que es lo principal que hay sobre las personas y no se puede comprar vida, eso lo sabemos todos. Eh, y hay veces que nosotros damos por sentado la vida, pero la vida realmente es muy hermosa, es linda, es preciosa la vida. Y la vida tiene su origen en la parte espiritual. Vamos a ver, por favor, hermanos, lo que dice Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, verso 10. Dice así Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Rey y eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, como dice el profeta, nuestro Dios es el Dios vivo y es el Rey eterno. Entonces, como dijimos, el origen de la vida es espiritual, se genera desde nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Vamos a ver lo que dice el Salmo 36:9. Salmo capítulo 36, verso 9. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, como dijimos, el origen de la vida tiene su origen en la parte espiritual. Nuestro Padre Celestial es la fuente de la vida, de todo lo que existe. Él es el origen de la vida. Entonces la conciencia, la existencia consciente, tiene su origen en Dios. La primera existencia de la vida comenzó en la parte espiritual, no en la parte terrenal. Y para esto vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1, que son palabras muy conocidas, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, como dijimos, la existencia comienza en la parte espiritual. Y como dice la Biblia, en el principio era el verbo. Y el verbo, según lo que dice la palabra, fue lo que también comenzó la vida. Vamos a ver lo que dice en este mismo capítulo, en el verso 2. Dice, este era en el principio con Dios. Entonces, como nos muestra la palabra, la existencia, la vida, tal cual nosotros la conocemos, comenzó en la fase espiritual. Y como dice que el verbo estaba con Dios, pero en el principio, este era con Dios, dice. Entonces, el verbo le debe la vida a Dios. Entonces, el comienzo de la vida viene con el verbo. Y a través del verbo, dice que todo fue hecho. Vamos a ver en el verso 3 de este mismo capítulo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, como dijimos, el origen de la vida tiene su fundamento en la parte espiritual. Y la vida la transmite Dios a través del verbo. Vamos a ver lo que dice el verso 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, como podemos ver, la vida viene de una fuente, que esa fuente es nuestro Padre Celestial, Jehová, el creador de todas las cosas, y también a través del verbo, aquel que estaba en el principio con Dios, aquel que tenía la vida y aquel que hizo todas las cosas según lo que dice la palabra. Entonces, a través del verbo, Dios fue creando o dio inicio a la vida tal cual nosotros la conocemos. Vamos a ver lo que dice otra parte de la Biblia sobre este tema tan particular,
Vamos a abrir la Biblia en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y las cosas en Él subsisten. Entonces, como vamos viendo a través de la palabra, Dios fue el original de la vida, y a través del verbo de su Hijo fue creando todas las cosas, y todo fue creado a través del verbo de su Hijo Jesucristo, el primogénito de la creación. Entonces la vida tal cual nosotros la conocemos se la debemos tanto a nuestro Padre Celestial como la fuente de vida, y también a su Hijo Jesucristo, que fue el que creó todas las cosas siendo el verbo, ¿no? Y como dijimos, Dios creó todo a través de el verbo. Jesucristo, su Hijo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. 1 Corintios, capítulo 8, verso 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces la palabra muestra esta forma en que Dios ha creado la vida. Ha creado la vida a través del verbo, a través de su Hijo, a través de Jesús. Entonces la vida, la existencia del ser humano y todas las cosas que tienen vida se la debemos tanto a nuestro Padre Celestial como a su Hijo Jesucristo. Entonces, como dijimos, la vida realmente es bella, la vida se disfruta, la vida es algo hermoso para nosotros. Hay muchas cosas que nos llenan de alegría en la vida. Y también la vida, tenemos que pensar que hay una realidad y que la vida hoy para nosotros es breve. Y si nos ponemos a pensar, realmente disfrutamos pocos años de la vida comparado con otras cosas como árboles que han vivido cientos de años o hay animales como las tortugas que viven muchísimos años. La vida del ser humano realmente es corta, es pequeña, y a medida que uno va transitando la vida se da cuenta de la brevedad de la vida. Entonces esto que para nosotros es hermoso, es lindo, es divino, es algo para disfrutar, sabemos que también es limitado. Y esta es la realidad que nos toca vivir. Vamos a abrir la Biblia en Santiago, capítulo 4, verso 14. Santiago, capítulo 4, verso 14, dice lo siguiente: que no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces para nosotros, a pesar de ser personas que amamos a Dios, amamos a Cristo, sabemos que la vida para nosotros tiene un tiempo limitado. Y esto es lamentable. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar un poquito, porque a veces uno vive la vida de la manera como que la vida no va a terminar nunca, como que tenemos el tiempo eterno. Entonces, muchas personas, inclusive nosotros también, buscamos en la vida tener cosas materiales. El auto, dinero, propiedades materiales. Y no pensamos que tras estas cosas estamos gastando nuestra vida. La verdad es que sin dinero no podemos vivir, no podemos movernos sin dinero. Pero tenemos que pensar que la vida no es solamente eso.
No venimos a este mundo a ganar dinero solamente o a llenarnos de riquezas materiales o tener cosas materiales. La vida es mucho más que eso. Hay alguien que tuvo mucho dinero, muchas posesiones materiales, llegó a tener muchas cosas y sin embargo dijo unas palabras que para nosotros nos tiene que hacer reflexionar de nuestra propia vida y cómo manejamos nuestra propia vida. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job. Estamos hablando de una persona que tuvo riquezas. Job capítulo 1, verso 21. Job capítulo 1, verso 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, las palabras de esta persona que ha tenido muchísimas bendiciones materiales nos hace reflexionar de cómo tenemos que manejar nuestra vida. Y como dice el profeta Job, nada nos vamos a llevar de acá. Entonces, correr en búsqueda de ganancias materiales, de llenarnos de cosas materiales, quizás es simplemente gastar nuestro tiempo en cosas que son muy efímeras. La vida realmente se compone de cosas mucho más valiosas que el dinero, que el auto, que la casa más grande. Hay cosas que son mucho más valiosas y que tenemos que aprender a apreciar, que estas sí nos vamos a llevar, porque lo más valioso es, por ejemplo, tener a nuestros padres, poder disfrutar de nuestros padres, poder disfrutar de nuestros hijos, de la familia, el amor, los momentos gratos que disfrutamos como familia, los momentos que tenemos para disfrutar de la vida. Esas son las cosas que realmente son mucho más valiosas que correr tras cosas materiales. Y como dijimos, la vida es limitada para nosotros, por eso es importante que veamos cómo manejamos nuestra vida, porque si gastamos nuestra vida buscando cosas materiales, nos van a quedar poco tiempo para disfrutar de cosas más valiosas como nuestra familia, nuestro hogar, las buenas relaciones, los amigos. Nosotros sabemos que la vida es limitada, por eso, como creyentes, tenemos toda nuestra esperanza puesta en que hay vida más allá de la vida que nosotros conocemos actualmente. Y como estuvimos analizando al principio, esa vida estaba en el Verbo, porque dice que el Verbo era la luz de los hombres. La vida está puesta en el Verbo, en aquel que Dios puso para darnos vida. Ese que puso vida es Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la misma palabra de Cristo, esta vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 47. Dice Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, como podemos ver, hay una forma de obtener la vida eterna y esa forma es tener fe en aquel en quien Dios ha puesto para darnos la vida, su Hijo Jesucristo. Entonces, para encontrar la vida eterna, realmente tenemos que creer en Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para darnos la vida eterna. Entonces, cuando encontramos que el camino a la vida eterna es la fe en Jesucristo, sabemos que nuestra vida en este mundo es temporal, pero Jesucristo nos ha prometido a nosotros la salvación y la vida eterna. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio, en Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12.
Dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, como dijimos, nuestra vida es temporal, pero a través de Jesucristo nosotros podemos obtener la salvación y la vida eterna. Podemos conseguir una vida que no va a tener fin. Y esa vida está en el medio que Dios ha puesto, el camino que Dios ha puesto, que es tener fe en nuestro Salvador. La promesa es que en Jesucristo nuestra vida no va a tener límite. La vida no va a tener fin en las manos de Jesucristo para nosotros. Y esa es la promesa que nos ha dado nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Como dijimos, la vida puede ser corta, pero la vamos a volver a encontrar y vamos a encontrar la verdadera vida en las manos de Jesucristo. Y para finalizar vamos a leer lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 25. Dice 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, como dijimos, tenemos que transitar este mundo. A veces gastamos nuestro tiempo consiguiendo cosas materiales y descuidamos cosas más valiosas como la familia, el amor, la amistad. Pero sabemos que la vida está en Jesucristo y que nuestro Padre Celestial nos ha prometido a cada uno de nosotros que creemos en su Hijo Jesucristo la vida eterna. Y esa es realmente la vida que nos espera a cada uno de nosotros. La salvación en las manos de Jesucristo, una vida sin fin. Por eso esta noche nos reunimos para animarnos a tener más fe en nuestro Padre Celestial, que es el originador de la vida, para tener más fe en nuestro Salvador, en su Hijo Jesucristo, que Él nos ha prometido la vida eterna a cada uno de los que creen en su nombre y que viven en armonía con su voluntad. Bueno, hermanos, esto era el estudio que quería compartir con ustedes.